Hemos regresado. Entonces esperemos a que se conecten sus compañeros. Hemos regresado, estamos regresando y ya nos hallamos aquí nuevamente. Ya, entonces estamos viendo los elementos de los diagramas UML, ¿verdad? Entonces estamos viendo los siguientes tipos. Ahí estamos viendo cuáles eran los elementos estructurales. Y entonces vimos que habían unos que podían representar de manera lógica, ¿verdad? Los elementos, y habían otros que podían representar de manera física, ¿sí? Entonces esta es la parte estructural. Ya, tenemos los ML de comportamiento, entonces los UML de comportamiento van a representar la parte dinámica del modelo y equivalen a los verbos del modelo, ¿no? Entonces los anteriores equivalen a los sustantivos, por ejemplo, sustantivo sería un cliente, sería un proveedor, sería un curso, esos son los sustantivos. Y los dinámicos dicen que son los verbos, ¿no? ¿Cómo podría ser los verbos? No se me ocurre un ejemplo funcional ahorita. Ya bueno, hasta que se me ocurra, sigamos avanzando. Bueno, estos van a representar el comportamiento en el tiempo y en el espacio. Por ejemplo, un cliente compra, un proveedor vende, ¿verdad? Entonces, esos comportamientos van a existir en el tiempo y en el espacio. Suelen estar conectados semánticamente a los elementos estructurales, ¿verdad? Y este tipo de elementos son tres: interacción, máquina de estado y actividad, ¿no? Entonces estos son los que nos van a dar el comportamiento de los elementos. De ahí tenemos UML de agrupación. Estas son partes organizativas del modelo. Los pueden ver ustedes como cajas en las que se puede dividir un modelo, ¿no? Como para organizarlos. En este caso hay un tipo principal que se denomina paquete, ¿no? Y también existen varias especializaciones, o sea, subtipos de paquetes que pueden ser frameworks, pueden ser modelos o subsistemas, ¿no? Entonces estos son los elementos de agrupación, simplemente la clasificación de todo nuestro módulo. También tenemos los elementos de anotación. Estas son las partes explicativas del modelo UML, ¿verdad? Y por lo general son comentarios que se van a añadir para poder describir y clarificar eh, funcionalidades u observaciones que se hacen al modelo, ¿no? Que pueden ser importantes para el momento de diseñar y desarrollar. El tipo de elemento que se utiliza es uno que se denomina nota, ¿verdad? Que tiene los comentarios y observaciones. Y también hay una especialización, es decir, un subtipo de nota que se denomina requisito, ¿sí? Entonces ahí tenemos elementos de anotación, tenemos dos. Bien, tenemos UML de relaciones. Las relaciones van a ser una conexión entre los elementos estructurales, ¿verdad? Y en este caso tenemos cuatro tipos de relaciones en UML2, que son de dependencia, de asociación, de generalización y de realización, ¿no? Estas dos últimas están relacionadas con algo que se denomina herencia. Ya, a su vez dice que hay dos tipos especiales de asociación. Tenemos la asociación por agregación y la asociación por composición. Todos estos conceptos aquí ustedes me imagino que lo vieron en análisis y diseño de sistemas, que hay un capítulo allí de este lenguaje UML. Bien, sigamos viendo las relaciones. En las relaciones de dependencia dice que es la relación semántica en la cual un cambio de elemento independiente puede afectar la semántica de otro, ¿no? Entonces hay una dependencia de un elemento a otro. La asociación dice representa relaciones binarias generales entre clases, ¿verdad? Una relación binaria sería que una clase está relacionada con otra clase en una relación uno a uno. Y la herencia es una de las relaciones dice, más importantes en el modelamiento de programación orientada a objetos porque es, bueno, yo personalmente no la he explotado mucho,
pero es una de las fortalezas de la programación orientada a objetos, es decir, la herencia. Si yo ya tengo un objeto que tiene un método y ya ese método está escrito, entonces simplemente cuando yo creo una clase basada en ese objeto, el mismo método me puede servir y por lo tanto me ahorro de programar. Entonces, ese es el concepto de la herencia. La herencia me permite a mí aprovechar código que ya fue definido para yo simplemente invocarlo y utilizarlo sin necesidad de hacer algún tipo de cambio. Bien, seguimos con las relaciones, hablamos de la generalización, ¿verdad? Que se utilizaba en el concepto de las herencias. Dice que es la relación de especialización, generalización, en la que el elemento especializado, denominado hijo, se basa en especificación del elemento generalizado llamado padre, ¿no? Entonces, cuando yo tengo una clase maestra o una clase principal, y esta clase maestra principal, también denominada clase padre, se genera una clase hijo, ¿verdad? La clase hijo hereda los métodos de la clase padre, ahorrándome a mí la necesidad de generar el código, ¿no? Entonces, la clase hijo sería una clase especializada, ¿verdad? Porque es algo más específico. Y la clase padre sería una clase más generalizada, ¿no? Entonces ahí se aplica el concepto de especialización y generalización, ¿no? La más abstracta es la generalización y la más detallada vendría a ser la especialización. Las subclases hijos comparten la estructura y comportamiento de la superclase padre, ¿no? Esta es otra manera de denominarlo, subclase y superclase. Superclase porque es la clase padre, ¿verdad? Y subclase porque se desprende de una clase padre. La realización es una relación semántica entre dos clasificadores, donde un clasificador especifica un contrato que el otro clasificador garantiza que cumplirá, ¿no? Entonces la realización va a ser una especie de contrato entre dos clases, ¿verdad? Que van a cumplir sí o sí, ¿ya? Es como una regla ahí entre las clases. Ya, tenemos dentro de las relaciones, tenemos la agregación. La agregación es una relación estructural que distingue el todo, ¿verdad? O sea, que hay una clase agregada, que esta clase agregada eh, va a ser a ver, la agregación, voy a decirlo sin leer esto aquí. La agregación es una clase, ¿verdad? Que está conformada, ¿verdad? Por otras clases, ¿no? Entonces hay una clase grande que está compuesta de otras clases más pequeñas, ¿no? Por lo tanto, esas clases más pequeñas están agregadas a la clase más grande para que esta de aquí funcione. Eh, digamos, leyendo lo que dice aquí, dice, el objeto agregado utiliza al incluido para su funcionamiento sin implicar una relación en el tiempo de vida del objeto agregado y los componentes. Por ejemplo, si yo tengo un reloj, ¿verdad? La clase grande sería el reloj, ¿verdad? Pero ese reloj puede utilizar pilas. Entonces las pilas serían unas clases que no son parte de la clase reloj original, pero que la clase reloj original necesita para funcionar, ¿no? Entonces esa sería una agregación. O sea, tengo una clase, un objeto que depende de otros objetos que estén juntos para poder funcionar. Bien, tenemos la clase de la composición. Esta es una agregación fuerte que implica la propiedad exclusiva de la clase componente de la agregada. Por ejemplo, ustedes son una persona y como personas están compuestos de órganos. Entre los órganos tienen el corazón y los pulmones. Si yo les saco el corazón, ¿verdad? Suena feo eso ahí, pero si alguien les sacase el corazón, ¿verdad? Entonces, ustedes no existen, ¿sí? Por lo tanto, aunque ustedes están formados de esos objetos, necesitan trabajar juntos con esos objetos, ¿verdad? Para poder existir, ¿no? Entonces, las clases de composición están conformadas por otras clases, pero si estas clases llegasen a faltar, la clase mayor, pues también fallaría, ¿sí? Esa sería
el concepto. Ya, entonces dice que esto de aquí permite modelar objetos complejos en base a relaciones de todo o parte, ¿no? Entonces aquí es como estar jugando ballet. Bien, veamos los diagramas UML. Un diagrama va a ser la representación gráfica de un conjunto de elementos de modelado que ya acabamos de conocer. Se dibujan como un grafo, ¿verdad? Los grafos son esos nodos que van unidos con líneas, ¿verdad? Y esas líneas van a denotar relaciones entre ellos, ¿no? Van a servir para visualizar un sistema de diferentes perspectivas. Los diagramas UML nos va a permitir visualizar nuestro diseño de nuestro sistema, en este caso orientado a objetos, desde diferentes puntos de vista que cada punto de vista puede servir para algún proceso específico. El diagrama es una proyección gráfica del sistema y puede contener cualquier combinación de elementos y relaciones, ¿no? Entonces los diagramas nos va a permitir sacarle mejor dicho, hacer el diseño del sistema antes de que nosotros los construyamos. Recuerden ustedes que nosotros como desarrolladores de sistemas, ¿verdad? Nos sentamos en una mesa a diseñar antes de desarrollar cualquier tipo de código porque por eso somos profesionales. Bien, tenemos diferentes tipos de diagramas en UML 2.0 tiene 13 diferentes tipos de diagramas que están organizados de manera jerárquica, ¿no? Tenemos los diagramas de estructuras. Estos diagramas van a enfatizar los elementos de especificaciones de sistemas de modelados sin factores temporales, ¿no? Tenemos los diagramas de comportamiento que van a enfatizar el comportamiento dinámico del sistema, ¿verdad? De los procesos de negocios modelados. Entonces aquí es cómo se va a comportar. Tenemos los diagramas de interacción, que son un subtipo de los diagramas de comportamiento y que se van a enfatizar en el flujo de control y de datos entre los elementos del sistema modelado. Tenemos los diagramas estructurales. Esto creo que los tenemos por acá. Ya, entonces, ¿cuáles son esos diagramas estructurales? Van a ser los que sirven para visualizar, especificar, construir y documentar los aspectos estáticos del sistema, ¿no? Estos diagramas se van a organizar en diferentes grupos, ¿verdad? Que podemos ver acá. Tenemos el diagrama de clases. Este es un diagrama que ustedes lo conocen. Tenemos el diagrama de componentes. Yo por lo menos no lo he usado mucho. Tenemos los diagramas de objetos. Esto sí es el pan nuestro de cada día. Tenemos los diagramas de estructura compuesta no usado. Tenemos los diagramas de despliegue, ¿verdad? No usado. Tenemos los diagramas de paquetes no usado, ¿no? Entonces, cuando yo les digo que no he usado, es que por lo menos en las instituciones que yo he estado, no se acostumbra a usar mucho de eso, ¿no? Y probablemente en instituciones más serias y formales, como son los bancos, o como de repente pudiera ser una organización muy estructurada, muy formal, ahí sí se van a encontrar estos tipos de diagramas. Diagramas de comportamiento van a servir para visualizar, especificar y construir y documentar los aspectos dinámicos del sistema, ¿no? Como su nombre lo indica, van a diagramar comportamientos. Estos se van a organizar, ¿verdad? De manera que se puede modelar dinámicamente un sistema. Estos son diagramas de actividades. Personalmente, no, sí he visto uno que otro, no es muy habitual. Diagramas de casos de uso, este sí es el pan nuestro de cada día, y diagramas de estado. Estos no he visto tanto, ¿no? Por lo menos yo no he visto tanto que sí se usan. Ya, diagramas de interacción. Estos diagramas de interacción sirven para visualizar, especificar, construir y documentar los aspectos dinámicos del sistema, enfatizando la interacción entre los objetos. Entre estos diagramas aquí tenemos los diagramas de secuencia. Estos sirven un poco para entender cómo fluye la información. Los diagramas de comunicación versión simplificada del diagrama de colaboración. Ah, les miento, no lo he usado mucho, ¿no? Si les dijera que lo he usado, les mentiría. Diagramas de tiempo tampoco se me hace muy familiar. Diagrama global de interacciones, diagramas de vista de interacción. Sí, es probable que yo haya visto estos diagramas, pero de una manera mucho más informal. Pero el diagrama de secuencias, sí, es útil. Jerarquía de los diagramas, ¿no? Entonces aquí tenemos un diseño, ¿verdad?
vendría esto a ser un diseño de clase, donde esta es la clase diagrama, ¿verdad? Que está compuesta por los diagramas de estructura y los diagramas de comportamiento. Dentro de las estructuras tenemos los diagramas de clase, diagramas de componentes, diagramas de objetos. También de vez en cuando los pueden utilizar. Diagramas de estructura compuesta, diagramas de despegue y diagramas de paquetes, ¿no? Entonces, todo esto para diagramar la estructura, el más utilizado diagrama de clase y le sigue el diagrama de objetos. Diagrama de comportamiento, tenemos diagramas de actividades, diagrama de caso de uso, diagramas de máquinas de estados y casos de uso, diagramas de máquinas de estados un poco más utilizados. Diagrama de interacción, tenemos diagramas de secuencia, diagrama de comunicación, diagrama de global de interacción, diagramas de tiempos y la verdad que aquí el diagrama de secuencia es el que he visto que aparece más. Ya, entonces, esto sería, jóvenes, el tema correspondiente a la base de la programación orientada a objetos. ¿Verdad? Hemos visto estos tipos de diagramas porque estos diagramas son los que van a ayudar al desarrollo. No, no nos vamos a enfocar en esto de aquí porque ustedes ya en su momento ya han trabajado con eso de allí, ¿verdad? Pero sí hemos hecho un, un remember, ¿verdad? De los diagramas UML. Ya, entonces ya sembramos las bases, ¿verdad? Para irnos a la programación orientada a objetos. No sé si alguno tiene alguna pregunta, alguna duda antes de pasar al otro tema. Si alguien tiene alguna inquietud, yo a veces me voy de largo, ustedes ya saben, me pueden interrumpir si es que es el caso. No me va a molestar, a no ser que vengan atrasados, ahí sí no se acepta. Ya, vamos entonces a hablar del uso de las clases, ¿no? Entonces aquí dice que vamos a ver los conceptos básicos de la programación orientada a objetos, diferenciar entre clases y objetos, diferenciar entre variables, métodos e instancias y variables, métodos de clase. Conversión de tipo de datos, ¿verdad? Vamos a hablar de los datos primitivos y comparar objetos para determinar la clase de un objeto, ¿no? Entonces, vamos con esto de aquí, vamos a desarrollar estos temas, Dios mediante. Hablemos entonces de la programación orientada a objetos o POO, ¿verdad? Ahí cuando yo veo esto me acuerdo de Kung Fu Panda. POO. Ya, dice que la programación estructurada se basa en el concepto de función o método. Esto es la programación estructurada donde eh, se programa descomponiendo en módulos. En este caso los módulos son funciones, ¿no? Se van a moldear las tareas en que se descompone la solución del problema. A mí personalmente me gustaba mucho esta programación, ¿verdad? Es eficiente, realmente es eficiente, pero sí es verdad que las clases tienen unas ventajas, el tema del distanciamiento y el mantenimiento. La programación orientada a objetos se basa en el concepto de objetos, no como elementos básicos de los programas, ¿no? Entonces, el objeto va a ser nuestra pieza de Lego para que nosotros armemos nuestros programas. Los objetos se caracterizan por sus propiedades y comportamientos, ¿no? Entonces, son cosas que tiene cada objeto. Un objeto no se parece a otro objeto porque tiene diferentes propiedades y diferentes comportamientos. Los objetos pertenecen a una clase que agrupa los objetos con las mismas características y comportamientos. Déjenme dejar subiendo el primer video porque luego me atraso. Entonces, denme un minuto para subir el video. Ya, ahí está subiendo ese video. Ya, entonces decía que los objetos pertenecen a una clase que agrupa los objetos con las mismas características y comportamientos, ¿no?
Entonces, el mejor ejemplo o el típico ejemplo es, por ejemplo, la clase vehículo, ¿verdad? Entonces, dentro de la clase vehículo, yo puedo agrupar los objetos como son moto, carro, camioneta, camión, jeep, etcétera, 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 ¿no? Incluso, como la clase dice vehículo, podría yo especificar aviones, helicópteros, barcos, porque también son vehículos, ¿no? Entonces, lo que hace la clase es que me permite agrupar objetos que tienen las mismas características y comportamientos, ¿no? Entonces, ya vemos una manera de clasificar. En el mundo real, el término objeto va a representar una entidad o una cosa individual, ¿no? Entonces, yo personalmente lo veo así. Si existe, es un objeto, ¿no? Si existe, es un objeto. Este, si es un concepto, o sea, si está escrito en papel como concepto, entonces no existe, entonces es una clase. Entonces, algo que describe cómo debe ser el objeto es una clase, pero si existe en la vida real, entonces se trata de un objeto. Entonces, ese es el consejo que yo les doy para identificar qué es un objeto y qué es una clase. Bien, una clase dice representa un grupo de objetos que exhiben algunas características o comportamientos comunes, como el ejemplo que ya les di anteriormente. Las clases son el resultado de una clasificación. Entonces, las clases nos permiten clasificar objetos de similares características. Ejemplos de objetos en el mundo real, estudiantes, ¿verdad? Ustedes existen, se tocan, ¿verdad? Son de carne y hueso, entonces existen. Estudiantes graduados, y hay estudiantes que ya se graduaron, entonces son similares a ustedes, solamente que ellos ya están en el trabajo mientras que ustedes están estudiando. Entonces, son similares, pero no son iguales, ¿no? Pertenecen a la misma clase de estudiante, ¿verdad? ¿Cuál sería la clase de estudiante? Una persona que estudia, ¿no? Entonces, tenemos estudiante antes del grado, entonces este es un alumno que está antes de hacer el grado, ¿verdad? Que también existe. Tenemos estudiantes máster que han hecho su masterado y tenemos estudiantes de doctorado, ¿no? Entonces todos ellos existen, todos ellos se parecen, pero todos ellos tienen condiciones y situaciones diferentes, ¿verdad? Entonces están en el mundo real. Bien, una clase se define como un componente de software autocontenido que representa una clase en el mundo real. Es decir, que representa una clase en el mundo real, pero es solamente su definición. El diseño de clase debe seguir los siguientes principios básicos de la orientación objeto, ¿no? Entonces, primero, tiene que responder a la modularidad, es decir, que tiene que ser modular, y tiene que responder al concepto de encapsulación, ¿no? Es decir, que únicamente ese objeto manipula lo que ocurre dentro de él, ¿no? Por ejemplo, yo no puedo, como un objeto, ¿verdad? Yo no puedo pensar por ustedes, o yo no puedo hablar por ustedes, o yo no puedo comer por ustedes, ¿verdad? Lo que yo pienso, hago y digo y como, solo me sirve a mí, ¿verdad? Y nadie puede hacer eso por mí, ¿sí? Entonces eso sería el concepto de encapsulación, ¿no? Y la modularidad quiere decir que con todos estos objetos puedo construir algo un poco más grande. Cada objeto es una instancia de una clase, ¿no? La clase viene a ser la definición. Por ejemplo, una clase podría ser el plano, ¿verdad? El diagrama de un vehículo, ¿verdad? Pero cuando el vehículo ya existe, cuando ya tiene motor, cuando ya tiene llantas, cuando ya tiene matrícula, entonces se convierte en objeto. Mientras está en la mesa de diseño, sería una clase, pero cuando ya está en la vida real es un objeto. Las clases se definen características comunes a sus instancias, ¿no? Entonces las clases, como ya vimos, era una manera de organizar y clasificar, y por lo tanto, pues tienen que tener características comunes a sus instancias, ¿no? Dice, una clase define las características comunes de sus instancias, ¿verdad? Es decir, los comportamientos. Entonces los comportamientos de sus diferentes clases van a ser similares, como por ejemplo los carros, las motos, las camionetas, todos andan, todos frenan, ¿verdad? Todos pueden acelerar, entonces son comportamientos similares. Y las plantillas de los campos, por ejemplo, todos estos vehículos pueden llevar pasajeros, todos estos vehículos tienen timón, todos estos vehículos tienen un color,
¿verdad? Tienen un tipo de gasolina, entonces son datos que van a compartir, ¿no? Bien, cada objeto tiene su propio estado, que son los valores de su campo, ¿no? Entonces, hablamos que los objetos comparten ciertos campos como la placa, el color y todo eso, pero cada objeto puede tener su propio placa, su propio color, su propio sistema de aceleración, etcétera, etcétera. Entonces, los objetos, cuando existen, ¿verdad? Representan únicamente sus valores de existencia, ¿sí? No representan el de al lado, representan únicamente el de ellos. Bien, las clases se pueden relacionar, ¿verdad? Unas relaciones puede ser algo así como es un, ¿verdad? O tiene un, ¿verdad? Y se organiza mediante la herencia, ¿no? Entonces, en la herencia podemos nosotros generar una subclase, es decir, una especialización, ¿verdad? Y una superclase, lo que vendría a ser generalización. Un ejemplo de esto aquí sería una superclase, vendría a ser los vehículos, ¿verdad? Y una subclase vendría a ser los carros. Los carros son vehículos, pero digamos que son vehículos que tienen ciertas características. Otra subclase podría ser las motos. Las motos son vehículos, pero también tienen sus características propias de moto, ¿verdad? Entonces, esa sería una especialización de la clase vehículos, ¿verdad? Y la clase de vehículos vendría a ser la generalización de la clase moto y de la clase carro. Las clases se pueden pensar como una plantilla o como un prototipo del objeto, ¿no? Entonces, eso es la definición de la clase. Dice, las clases son una estructura fundamental de la programación orientada a objeto y obviamente porque para poder crear un objeto primero tenemos que definir cómo va a ser ese objeto. Y para poder definir cómo va a ser ese objeto tenemos que crear la clase, que es la definición del objeto. Tenemos dos clases de miembros, ¿no? Tenemos los campos que van a representar propiedades o variables, van a especificar los tipos de datos que están definidos en la clase, o sea, cada clase va a tener sus campos, y tenemos los métodos que van a definir el comportamiento de dicha clase, que va a especificar qué operaciones puede realizar dicha clase, ¿no? Estas son definiciones, ¿no? Aquí se especifica cuáles son los tipos de datos y acá se especifica cuáles son las operaciones, ¿sí? Pero las clases como tal no las pueden realizar porque solo son definiciones. Las clases permiten plasmar el concepto de reusabilidad. Y esta es la razón por la cual existen los objetos, que creo que es la razón más fuerte de todo este manejo que tal vez en una primera instancia les pueda causar dolor de cabeza, ¿no? Es la reusabilidad. Entonces, la reusabilidad me permite desarrollar este programa más rápido. Y recuerden ustedes que estamos pensando siempre en desarrollar más rápido. Ya hablamos de las clases, ahora vamos a hablar de los objetos. Un objeto es una instancia de una clase, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo digo la clase carro, ¿verdad? Un carro tiene 4 llantas, un carro tiene timón, un carro puede acelerar, puede frenar, un carro tiene un número de motor. Entonces, esa sería la clase. Pero cuando yo les digo, tengo mi carro de placas 1, 2, 3, 4, 5 de color azul, ¿verdad? Y que permite tener 4 pasajeros y cuyo número de motor es 1, 2, 3, 4, 5, entonces ya me estoy refiriendo a algo que ya existe. Es un objeto que se creó a partir de la definición de una clase, ¿sí? Bien, sigamos hablando de los objetos. Los objetos tienen valores de las propiedades del objeto, es que va a ser diferente de otros objetos de la misma clase. Por ejemplo, mi carro, que es de color azul, no va a ser igual al carro del vecino, que es de color verde, ¿no? Entonces, en la propiedad color, mi color es único de mi vehículo, ¿verdad? Y el color del carro del vecino, pues es único para su vehículo, ¿no? Entonces, los objetos ya tienen datos del objeto que existe en la vida real. Los objetos de la misma clase comparten el mismo comportamiento y método, ¿no? Es decir, mi carro puede acelerar y frenar, como está definido en la clase, y el carro del vecino también puede acelerar y frenar. Entonces, tienen los mismos comportamientos. Ahí me salió el mensajito de los 10 minutos, ¿verdad? Entonces, si se cierra, pues nos volvemos a conectar.
Eh, entonces aquí tenemos un ejemplo de clases y objetos, ¿verdad? Aquí tenemos la clase coche. Sí, la clase coche, ¿verdad? Tiene como valores de la instancia matrícula, color, fabricante, velocidad máxima. Esto es lo que me dice la definición de lo que tiene la clase. Pero acá tenemos el objeto A. El objeto A tiene su propia matrícula, su color, su marca y su velocidad máxima. Y aquí tenemos el objeto B, el objeto coche B, ¿verdad? Este tiene otra placa, otro color, otro fabricante y otra velocidad máxima, ¿no? Entonces, son basados en la misma clase coche, ¿verdad? Pero cuando existen, tienen sus características particulares. Sin embargo, como son basados en la misma clase coche, ambos pueden acelerar, girar y frenar, ¿verdad? Porque esas son funciones propias de la clase. Entonces, eso la comparte. Ahora, recuerden que hay el tema del polimorfismo, es decir, que pueden acelerar, pero no necesariamente lo van a hacer de la misma manera. Pueden tener un polimorfismo y cambiar un poco eso de ahí. Bien, hasta ahí, ¿tienen alguna pregunta, duda, inquietud? Bueno, pues, si no hay pregunta, miren, recién llegó Cuello. Vamos a ponerle la asistencia, porque yo recuerdo que a él no le pusimos la asistencia. A ver, asistencia de Cuello. Ya, y también tenemos que ponerla acá en el Excel. Asistencia de Cuello. Ya, entonces, vamos ahora a hablar de la creación de objetos. Déjenme admitir a Carlos Chango. Y déjenme poner acá. Actualizar ahí. Ya, entonces vamos a hablar de la creación de objetos. Nos queda 7 minutos, entonces ahí nos volvemos a conectar si se desconecta. Dice, para crear un objeto se utiliza el operador new, ¿verdad? Entonces esta es otra manera que ustedes pueden utilizar para identificar un objeto, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros creábamos el objeto escáner para poder ingresar desde el teclado, ¿verdad? Teníamos aquí la clase scanner, ¿verdad? Esta es una definición, ¿verdad? Tenemos aquí un objeto que se va a llamar in, y este objeto in, que es de tipo scanner, va a ser igual a un nuevo objeto scanner basado, ¿verdad? En la clase system-in, ¿no? Que va a permitir la lectura de un dato desde el teclado. ¿Ya? Entonces aquí utilizamos la clase new, ¿verdad? Y esto va a ser un objeto de tipo scanner. Con los string también son manejados como clases, entonces tenemos la clase string, ¿verdad? Aquí tenemos el nombre de la clase que se va a llamar str1, que va a ser igual a un nuevo objeto de tipo string, ¿verdad? Que se va a estar basado, ¿verdad? En este string que dice hola mundo, ¿no? Entonces aquí está de manera literal, ¿verdad? La clase string. Ahí entró Damián. Yo creo que a él sí le habíamos puesto listo. Y se va a haber desconectado. Ya, entonces str1 también es un objeto porque fue definido con la palabra new. Por acá tenemos, ¿verdad? Del tipo ArrayList, ¿verdad? Y esta va a ser un arreglo, que va a estar basado en otra clase que es de tipo string. Entonces, names va a ser el nombre del ArrayList que va a permitir tener una lista de string, ¿verdad? Y para inicializarlo va a ser igual a new,
¿verdad? O sea, a un nuevo objeto que va a ser del tipo ArrayList, de tipo string, ¿verdad? Entonces, ahí estamos creando, ¿verdad? El arreglo, mejor dicho, el ArrayList, ¿verdad? Para que exista como objeto, ¿no? Bueno, entonces aquí nos explica que scanner viene a ser la clase e in viene a ser el objeto. Dice, el operador new asigna la memoria para el objeto y devuelve una referencia a la ubicación de la memoria e invoca el constructor de la clase, ¿no? Entonces los nombres realmente son apuntadores a direcciones de memoria donde el objeto se ha creado, se ha reservado un espacio en la memoria para guardar dicho objeto, ¿no? Y el new, ¿verdad? El new es el que invoca el constructor de la clase. ¿Qué es el constructor de la clase? El constructor de la clase es un método que cuando nosotros creamos las clases, ¿verdad? Es un método que se ejecuta por primera vez cuando nosotros creamos la clase. Entonces, lo que estamos haciendo en esa línea es instanciando un nuevo objeto a partir de su definición, que es la clase. Y cuando usamos la palabra new, lo que estamos haciendo es llamando al constructor, que es ese método que está dentro de la clase que se va a ejecutar por la primera vez que lo llamamos. Entonces, en vez de hacer que llamamos a los objetos, ¿verdad? Eso lo hacemos de manera automática, con la palabra reservada new. El constructor dice que es un método para las inicializaciones, ¿no? Es lo que les acaba de decir. Bien, hablemos ahora de los métodos. Dice, un método es una pieza separada de código que se puede llamar por cualquier método para realizar alguna función específica. Un método es una pieza separada de código que se puede llamar por cualquier método para realizar alguna función específica. ¿Sí? O sea, viene a ser un pedacito de código, ¿verdad? Que se puede invocar desde la clase. Los métodos contienen el comportamiento de una clase o la lógica del negocio. Eh, la lógica del negocio, este es un concepto. ¿Se acuerdan ustedes que yo les hablaba que había un método que se llamaba modelo cliente-servidor? Había otro modelo que se llamaba el modelo de las tres capas. El modelo de las tres capas era que usted tenía el cliente, tenía el servidor, y en la mitad tenía las reglas del negocio. ¿Sí? Ese es el modelo de las tres capas, ¿no? En ese modelo de allí, la idea era que lo que era el cliente, ¿verdad? No estaba separado, diferenciado de lo que eran los datos que están en el servidor, ¿verdad? Y la lógica del negocio está en la mitad. De tal manera que si usted tenía que hacer un cambio, solo iba a la lógica del negocio, lo cambiaba y no afectaba ni al cliente ni al servidor. Entonces los métodos van a guardar lo que es la lógica del negocio. Por ejemplo, si yo digo que cobra el 12% del IVA, yo voy a tener un método que diga calcula el IVA, ¿verdad? Y ahí se va a calcular el 12%, ¿no? Entonces eso es una regla de negocio. Característica de los métodos pueden o no devolver valores, hay unos que sí lo hacen, hay unos que no lo hacen. Los métodos pueden o no aceptar varios parámetros o argumentos, hay algunos que sí los necesitan, hay otros que no los necesitan. Los métodos, después de terminar su ejecución, devuelven el método que lo invocó. Entonces, esto se llama el flujo de control. Cuando yo llamo un método, yo dejo de hacer lo que estoy haciendo y como que le doy la pauta a otra clase, ¿verdad? Al método de otra clase. Cuando el método de la otra clase termina, entonces dice, ya terminé, te devuelvo el control, ¿verdad? Entonces, eso significa devolver el control. Hay un flujo de control que se pasa y que se devuelve cuando estamos en el tema de programación. Me queda menos de un minuto, entonces se va a desconectar, pues, y nos volvemos a conectar después de eso de ahí, ¿no? Entonces, ya se va a desconectar, no sé si alguien tenga algo que decir, y si no, pues nos conectamos ya mismo porque ahí dice que nos queda menos de un minuto. Y cuando regresamos, pues vemos con los tipos de métodos.